Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hablar de comer saludable, pero también del placer de comer. ¿Por qué nos gusta lo que menos nos conviene? Esto seguro que es una pregunta que os habéis hecho alguna vez. ¿Por qué me gustan los alimentos que son más grasos? ¿Por qué me atrae lo que es más azucarado, más dulce, ¿no? O más calórico? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué instintivamente el cuerpo nos pide ese tipo de alimentos y no nos atraen más los alimentos que son más saludables? Debemos conocer parte de nuestra naturaleza y de todos los vínculos que hay asociados con la comida, con el comer, para poder entender por qué tenemos esa tendencia y qué hacer para poder mejorar nuestra alimentación y hacerla más saludable sin dejar de disfrutar, porque el placer de comer es vital, y vital con mayúsculas, y a medida que vayáis viendo el vídeo veréis por qué os lo digo. El placer de comer es muy importante y nunca vamos a conseguir un buen cambio de hábitos, es decir, adquirir unos hábitos saludables, si no lo hacemos a través de disfrutar de comer saludable. Así que bueno, vamos a ver un poco todos esos vínculos que hay respecto a la alimentación, las emociones, el placer, y entenderemos muchísimas cosas. Fijaros que una de las primeras cosas importantes a tener en cuenta es que la alimentación tiene muchas funciones. La primera o la principal, sí, es que tiene la función nutricional, ¿no? Tiene la función de aportarnos todos esos nutrientes que el cuerpo necesita para poder estar saludables, para poder funcionar, para poder crecer los niños, para poderse desarrollar, ¿no? Y en definitiva, pues claro, pues que la alimentación nos aporta los nutrientes que el cuerpo necesita, y esa es una función muy importante, porque lógicamente si el cuerpo no tiene lo que nutricionalmente necesita, no va a funcionar bien. Pero la alimentación tiene otras dos funciones que son muy importantes y que no debemos obviarlas. Otra de las funciones es la función social. La función social, ¿por qué? Pues porque somos animales sociales que celebramos alrededor de una mesa, ¿no? Somos sociales y en ese aspecto nos gusta compartir las comidas, nos gusta compartir experiencias y tiempo con nuestros seres queridos o con quienes escogemos para compartir también comida. Así que esa es una función que es importante y que no debemos olvidarla. Está ahí y es lícita, ¿no? Y luego hay otra función, la tercera, y es que la alimentación también tiene una función fruitiva, una función de placer. Fruitiva quiere decir una función de buscar el placer, porque a veces vamos a comer algunas cosas simplemente por el hecho de que nos gustan, es decir, no siempre que comemos lo vamos a hacer 100% por ese sentido nutricional, ¿no? de aportar algo óptimo al cuerpo, que principalmente deberíamos hacerlo, pero es verdad que de vez en cuando pues comemos algo simplemente pues porque nos apetece, pues que no es imprescindible, ¿no? Por ejemplo, pues en verano un helado o no sé, pues en invierno un chocolate caliente. No son alimentos nutricionalmente imprescindibles, pero sí que nos aportan un momento de placer, y esa es otra de las funciones de la alimentación. Así que la alimentación tiene función nutritiva, función nutricional, función social y función fruitiva, de disfrutar. Bueno, un poco dicho esto, vamos a ver de dónde vienen todos esos vínculos de la alimentación, el placer, las emociones. Bueno, pues fijaros, si nos imaginamos a nosotros mismos, pero en épocas muy pasadas, en épocas de hace muchísimos años, miles de años, en los que, bueno, pues en que vivíamos en un contexto muy diferente del de ahora, lógicamente, un contexto en el que escaseaba, o si no escaseaban los alimentos, o si no escaseaban, había que salir a buscarlos. Y a buscarlos no era a comprar al supermercado, sino que había que salir a recolectarlos o a cazarlos. Imaginémonos que somos hombres de las cavernas del Paleolítico y que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no?, de salir a cazar
o salir a recolectar para poder comer. Bien, en este sentido, la naturaleza nos ha dotado de un instinto que es el instinto del placer de comer. Y la naturaleza nos ha dotado de ese instinto a los humanos, a nosotros los humanos, pero también a los animales. Porque si no tuviéramos ese instinto de placer de comer, esa sensación de placer de comer, no hubiéramos estado suficientemente motivados en muchas ocasiones para salir a cazar. De manera a cazar o a recolectar, ¿no? Porque era una tarea dura, una tarea incluso peligrosa, ¿no? Incluso arriesgábamos nuestra vida, o nuestros antepasados tenían que arriesgar la vida misma. Imaginaros, ¿no? Ese instinto nos lo ha dado biológicamente la naturaleza. ¿Por qué? Porque gracias a ese instinto de disfrutar del comer, hemos sido capaces, pues en momentos de pues que todo era muy adverso, ¿no? Y a lo mejor nos hubiéramos quedado tranquilamente en nuestra cueva y, bueno, descansando y pensando, bueno, ya saldremos en otro momento a cazar o a recolectar frutos porque, hoy no me apetece. Pues la naturaleza nos ha dado ese instinto para que tengamos esa motivación de salir a ganarnos el pan, ¿no? Salir a cazar o a recolectar, a buscar esa comida que nos ha garantizado sobrevivir, evolucionar y llegar a donde estamos. Así que, bueno, es un instinto de supervivencia. El placer de comer es un instinto de supervivencia. Así que aquí viene la primera idea súper interesante, y es que es un instinto que tenemos biológicamente, pues, y además lo tenemos los humanos y lo tienen los animales también. Y es un instinto que nos ayuda a sobrevivir. Fijaros que hay algo interesante también, y es que la naturaleza también nos ha ido haciendo, a nivel de nuestro metabolismo, nos ha ido haciendo ahorradores. ¿Por qué? Porque las personas en esos tiempos pasados, y no tan lejanos, porque digamos que la dificultad de conseguir alimento ha perdurado muchos más años que no la facilidad que tenemos ahora de conseguirlos, ¿no? Es decir, hace 2 generaciones, no hace falta irnos tan lejos al hombre de las cavernas, pero hace 2 generaciones nuestros padres o abuelos, nuestros abuelos, pues tenían que trabajar muchísimo y trabajar muchas horas y muy duro para poder tener la comida, pues, que les garantizaba el sustento. De manera que lógicamente la naturaleza nos ha dotado de ese instinto y también nos ha dotado en general de un metabolismo ahorrador de energía, porque si en todos esos contextos de gasto energético para conseguir comida nos hubiera dotado la naturaleza de un metabolismo energético muy rápido y muy poco ahorrador, pues moriríamos, hubiéramos muerto muy fácilmente. Y de hecho las personas que tenían ese metabolismo pues seguramente eran más propensas a enfermar y a morir. Sin embargo, las personas que tenían ese metabolismo ahorrador, que es un metabolismo lento, que gasta el mínimo de energía, que guarda el máximo de energía en forma de grasa corporal, ese metabolismo lento ha favorecido durante muchos años pues que hayamos sobrevivido y hayamos evolucionado. Sin embargo, ¿qué nos sucede ahora? Lo que nos sucede ahora es que ese metabolismo lento lo tenemos prácticamente todos. Hay algunas personas que no, que tienen un metabolismo pues más rápido, ¿no? Y son estas personas que a veces en nuestro entorno hay alguna y que comen todo lo que quieren y más y no se engordan, ¿no? Y a día de hoy les decimos, jolín, qué suerte tienes. Pero claro, ese metabolismo hace pues unos años no les favorecía. Sin embargo, ahora no nos favorece el tener un metabolismo lento, porque como tenemos una gran disponibilidad de alimentos y gran facilidad para conseguirlos, pues tenemos una tendencia a almacenar grasa corporal y a no gastarla, que es algo natural, pero que a día de hoy no nos favorece, porque nos ayuda a
a almacenar cada vez más grasa, a engordar, y ya no solo importante porque nos haga más propensos a engordar, sino porque nos hace más propensos a enfermar. De manera que, bueno, pues el acumular grasa corporal nunca es un factor que nos ayude en nuestro contexto actual, en el que hay gran disponibilidad de alimentos. Así que, bueno, ese es nuestro contexto natural, de dónde venimos y lo que tenemos biológicamente, cómo funcionamos. Y claro, lo que pasa ahora es que el contexto en el que vivimos es muy distinto y tenemos, tenemos gran disponibilidad de alimentos y facilidad para adquirirlos, no es difícil. No tenemos que gastar mucha energía para poder hacer la compra. No, es realmente, pues bueno, energéticamente muy eficaz, porque conseguimos sin gastar apenas energía. Bueno, otro aspecto interesante, porque hay que ir desgranando todos esos aspectos que van vinculando la alimentación con el placer, las emociones, ¿no? Y que eso es lo que nos va configurando también como personas y nuestra relación con la comida. Fijaros que hay otro aspecto importante que nos marca a todos y que es nuestra primera comida o nuestras primeras comidas al nacer y los primeros meses de nuestra vida. Cuando nacemos, pues tomamos un alimento solo, ¿no? Y tomamos un alimento que es la leche materna o la leche de fórmula, pero es un alimento que tomamos pues de una forma también muy particular, porque nacemos en realidad muy inmaduros, ¿no? Hay animalitos que nacen más maduros y que ya pueden corretear, pero nosotros nacemos muy inmaduros y todavía necesitamos muchísimos cuidados de nuestra madre. Y esas primeras comidas, de esos primeros meses que hacemos en brazos de nuestra madre, sea lactancia materna o fórmula, pero el hecho de que la leche es nuestro primer alimento y es un primer alimento que tomamos en ese contexto de seguridad y de amor, hace que también tengamos un vínculo innato, generado en ese momento, ¿no?, de las primeras comidas, un vínculo con lo dulce y lo graso, porque la leche es dulce y la leche es grasa también. Así que es como lógico que en nuestros circuitos neuronales haya quedado grabado como algo súper positivo, agradable, que nos da una sensación maravillosa el tomar algo dulce y graso. Y por eso a veces también pues muchas personas experimentan directamente este hecho, ¿no?, de decir, es que me apetece un vaso de leche caliente o un vasito de leche, ¿no?, como para acabar el día y eso me relaja. Bueno, eso nos relaja y nos gusta porque principalmente pues porque tenemos ese vínculo, ¿no? Es un sello muy importante. De manera que en nuestros primeros meses de vida aprendemos que lo que nos alimenta, lo que nos está alimentando, también nos proporciona una sensación agradable, una emoción agradable, y justamente pues es un alimento que tiene esas características, ¿no? Así que ahí tenemos un primer sello en cuanto a nuestra historia vital que nos hace tener ese vínculo también con ciertos alimentos. A partir de ahí, fijaros que es curioso, ¿no?, porque a partir de la leche materna o la leche de fórmula, una vez que ya empezamos a introducir alimentos, a partir de ahí hay que aprenderlo todo, porque cuando a un bebé empezamos a enseñarle o empezamos a darle otros alimentos que no son la leche, empezamos a veces por la fruta, ¿no?, por un poquito de zumo de naranja, pues de momento la reacción es de rechazo, porque no reconocemos eso como algo que vaya a ser seguro para nuestra integridad, ¿no? No reconocemos eso como algo seguro y algo bueno para nosotros y como algo que tenga un vínculo emocional. Nada, no tiene nada, porque lo estamos aprendiendo. Es decir, que a partir de la leche lo aprendemos todo, lo tenemos que aprender todo, tenemos que aprender a comer todos. Entonces, y en este sentido sí que me gustaría hacer un apunte, ¿no? En este sentido, todos tenemos que aprender. No hay niños que
por naturaleza coman mejor o peor. Todos tienen que aprender, porque sí que habrá niños pues, que a lo mejor tienen un apetito mejor, que facilita ese proceso de aprendizaje. Pero, en definitiva, todos tenemos que aprender. Y aprender de pequeños, pero también aprender de mayores. Si hay cosas que no las hemos aprendido bien de pequeños, no pasa nada, todavía estamos a tiempo de hacerlo cuando somos mayores. Y eso es importante también, de no tirar la toalla, pero hacer siempre, ¿no?, en la infancia todo lo que podamos, porque todo lo que aprendamos en ese momento lo vamos a tener como algo ya integrado de toda nuestra vida, ¿no? Bien, y fijaros que aún hay más factores que nos hacen tener una relación determinada con la comida, y en cada uno de nosotros aquí va a haber aspectos distintos porque ya forman parte de esos aprendizajes que hemos tenido durante la vida. Y aquí forman parte pues vivencias como puede ser el haber ido al médico y que nos hayan dado después de ponernos una vacuna, o después de haber ido al médico simplemente pues que nos hayan dado después un caramelo o una piruleta, el que nos hayan premiado pues por habernos comido una verdura que no nos apetecía mucho y nos han premiado después con un postre especial, o el que hayamos tenido un mal día, y todo esto normalmente en la niñez, ¿no? Que a lo mejor pues nos ha pasado algo y tal, y nuestra madre pues con todo el cariño nos ha hecho un postre especial o lo que sea, un bizcocho o lo que sea, ¿no? Es decir, que sin querer hemos recibido y hemos aprendido muchos vínculos emocionales con la comida, y esos vínculos suelen ser, ¿no?, los que aprendemos a lo largo de la vida, suelen ser vínculos respecto a emociones negativas, compensación con comida. Cuando tenemos que darnos cuenta de que realmente ante una emoción negativa o una situación negativa, lo que tenemos que hacer es resolver esa situación o esa emoción, y bueno, y luego pues si queremos disfrutar de algo, de comer algo, obviamente podemos hacerlo, porque los alimentos también están para disfrutarlos, pero no vinculado a una recompensa, porque aprendemos eso y luego nos cuesta disociarlo. Nos cuesta cuando somos adultos, y cuando somos adultos nos encontramos que a lo mejor pues hemos tenido un mal día en nuestro trabajo, con nuestra pareja o con algún amigo o con lo que sea, y tenemos ese nivel de estrés o ese disgusto o esa ansiedad, y nos vamos a la comida para recompensarnos un poco. Sin embargo, eso no soluciona el problema, ¿no? Es decir, que eso, pues bueno, lo que nos está haciendo es ingerir más calorías, normalmente en un contexto pues de emociones negativas, y que no es lo ideal, y que por tanto pues lo que hay que solucionar son esas situaciones negativas o esas emociones. Y luego, oye, si estamos bien y queremos disfrutar de algo especial, pues bien, ¿no? Perfecto, pero siempre intentando separarlo de experiencias o emociones negativas. Y en ese sentido es muy importante que a la hora de comer lo hagamos en un contexto agradable, adecuado, agradable y adecuado. Quiere decir que cuando vamos a comer, y comer es algo que requiere pues un espacio, ¿no?, un lugar, un sitio que idealmente pues tiene que ser una mesa, ¿no?, y estar sentados, y un contexto agradable, un contexto en el que tengamos tiempo, mínimo tiempo para poder comer. En una comida principal, media hora mínimo, ¿no?, para poder comer relajadamente, con un ritmo adecuado, y obviamente pues con un contexto agradable, ¿no?, que no estemos pues bueno discutiendo o escuchando noticias horribles, o que estemos trabajando, o incluso pues que estemos para arriba y para abajo porque no tenemos tiempo y estamos comisqueando de cualquier manera o comiendo de pie y de malas maneras, y eso no nos ayuda para nada, porque eso hace que nuestro cuerpo pues como que no se entere de que está comiendo, y no se generan las señales de saciedad que deberían generarse, y por tanto nos quedamos como con hambre, porque además estamos ansiosos y no hemos generado una buena sensación de saciedad, y luego pues nos apetecen más cosas porque no nos hemos dado ni cuenta de que hemos comido, ¿no? Así que es muy importante
tener ese nivel de contexto agradable, de tiempo y de espacio, ¿no? De comer en el lugar adecuado. Esto aplicable también a los niños. Bueno, ya también interesante hacer un poco apunte en este sentido. A un niño que quizá tiene menos apetito y que el proceso de aprendizaje de comer es un poquito más complicado, un poquito que hay que tener más paciencia, pues no podemos generar en el momento de la comida, no podemos generar situaciones de estrés, tensión, castigo o mal ambiente, porque lógicamente ese niño cada vez va a querer, o sea, no va a estar dispuesto a aprender a comer tan fácilmente, porque para él ese momento de la comida va a ser un momento de estrés. Él sabe que es un momento estresante, que sus papás se ponen nerviosos y que incluso a veces se hacen cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Y los niños, aunque son niños, pero se dan cuenta de todo. Así que importante para todos. Y en este sentido, ya un poco viendo, lo que os he explicado son los 3 factores que más nos influyen en nuestra relación con la comida. El primero, el biológico, de cómo nos ha hecho la naturaleza, es el que explica el por qué sentimos placer cuando comemos. Es un instinto básico y es un instinto vital. El segundo es esa primera experiencia de nuestras primeras comidas, ¿no? Nuestras primeras comidas vinculadas a esa sensación de seguridad y amor, comiendo ese alimento que es la leche. Y luego el tercero, pues es ese aprendizaje que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, con experiencias diversas, ¿no? Y bueno, con vínculos respecto a las emociones y la comida, ¿no? Que hemos ido aprendiendo, porque las hemos ido viviendo, de nuestros padres o de gente que no son nuestros padres, por ejemplo, lo que os decía de ir al médico y que nos regalaran una piruleta, ¿no? Todo eso configura unos perfiles psicológicos del comer, y además también eso depende un poco de cómo seamos nosotros, cada uno de nosotros como de carácter, ¿no? Es decir, que cada uno de nosotros pues tenemos nuestras características psicológicas y emocionales, y también tenemos toda esa carga emocional que hemos adquirido durante la vida. Y en este sentido se identifican 3 perfiles psicológicos del comer. Y es muy interesante. Yo os los voy a explicar y cada uno pues seguramente se va a identificar perfectamente en alguno de ellos, o un poquito mezcla de uno o de 2, o sea, de 2 como mucho, ¿no? De una mezcla de los 3 no solemos ser, pero o nos sentimos identificados claramente en uno o un poquito mezcla de 2. Os lo explico y a ver qué os parece. Esto nos ayuda a conocernos mejor y a poder ayudarnos a poder comer mejor, a poder hacer cambios en nuestra alimentación que nos ayuden a mejorar la salud, porque al final de eso se trata, ¿no? De vivir mejor, de vivir más, pero de vivir mejor, de vivir con un estado de vitalidad, de felicidad, de una sensación buena de energía. Vamos a ver, el primer perfil psicológico del comer es el perfil emocional. Y el perfil emocional son las personas pues que claramente cuando les pasa algo comen, es decir, cuando tienen un disgusto, cuando tienen estrés, cuando tienen ansiedad, cuando se sienten mal, cuando han tenido pues un mal día, etcétera, pues buscan la comida como sistema de compensación, ¿no? Un poco de ese malestar. Son personas que casi lo hacen de forma automática, no se dan cuenta, y sí que es verdad que, bueno, pues que en este perfil, que está tan vinculado lo emocional con el comer, hay que vigilar un poquito, porque somos más propensos, si somos este perfil, somos más propensos a coger peso, somos más propensos a ganar grasa corporal, a tener problemas metabólicos, a desarrollar o a tener más riesgo de diabetes, de hipercolesterolemia y de enfermedades relacionadas con la alimentación, claro, porque somos personas, o son personas, el perfil emocional, que, bueno, pues que comen más calorías de las que deberían, y además, claro, cuando hay esta relación entre emociones y comida, lo que se suele comer pues suelen ser alimentos calóricos, dulces, grasos, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí ese es el punto de mejora que tendría la persona con este perfil. Luego hay otro perfil psicológico del comer, que es el perfil hedonista. Y el perfil hedonista es una persona que en términos generales come bien,
pero cuando tiene estímulos externos, pierde el control. Y el perfil hedonista, cuando tiene estímulos externos, por ejemplo, es la persona que cuando, pues no sé, pues va a una feria de productos artesanos y empieza a ver todos esos alimentos artesanos, que sí, quesos, embutidos, dulces, pues se vuelve loco, ¿no? Y se vuelve, ¡ay, qué bien! Y como disfruta viéndolos, compra un poquito de esto, un poquito de lo otro, disfruta probándolo, bueno, ya, pues eso, ¿no? Cuando hay estímulo externo, pierde un poco el control, ya dice, uff, me da igual, ¿no? Aquí a disfrutar a tope. Entonces en esos momentos son en los que se deja llevar y puede tener una ingesta de calorías excesiva y una ingesta de, pues eso, de azúcares y de grasas que no convienen, ¿no? También en contextos, el perfil hedonista también le puede pasar en un contexto de trabajo, cuando va a comer fuera de casa. El hecho de ir a un restaurante es un estímulo externo porque está viendo opciones súper atractivas y le cuesta controlar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una persona que también tiene que vigilar un poco el hecho de que si esos estímulos externos son frecuentes, por ejemplo por contexto de trabajo o por contexto social, pues tiene que empezar a ver cómo gestionarlo o qué opciones puede comer que le puedan satisfacer, le puedan gustar, pero que no sean tan calóricas o bueno, pues tan poco saludables, en el sentido de que estén aportando demasiadas calorías, azúcares y grasas, ¿no? Claro, el perfil hedonista pues también puede tener más tendencia a exceso de peso, a problemas metabólicos, por tanto, bueno, pues también es una persona que tiene que poner ese punto de atención, ¿no? En esos momentos en los que puede mejorar su conducta alimentaria de alguna manera. Y luego hay otro perfil, que es el perfil restrictivo. Y el perfil restrictivo, fijaros que es un poco todo lo contrario, porque son las personas que son controladoras en general, controlan mucho todos sus aspectos de la vida, ¿no? Bueno, pues son estrictas y son controladoras, se cuidan en general y se cuidan también en el ámbito del deporte y comen en función de lo que creen que necesitan. Es decir, aquí no se dejan llevar por emociones o por estímulos externos ni nada, solo comen lo que creen que tienen que comer. Y comen lo que creen que tienen que comer en función del conocimiento que tienen, es decir, de la información que tienen, que han leído, que alguien les ha explicado, y a partir de esa información que tienen, ellos tienen su conducta alimentaria. Bien, es un perfil que en principio pues no suele tener más riesgo de sobrepeso, obesidad o de enfermedades metabólicas como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, etcétera. No tiene más riesgo. Sí que puede tener más riesgo de trastornos de la conducta alimentaria, porque todo ese control excesivo pues también en un extremo puede ser malo, y ahí tenemos que, bueno, especial atención en niños y adolescentes, sobre todo en adolescentes, cuando vemos ese tipo de conducta restrictiva o de perfil restrictivo, porque en estas personas el punto de mejora es que hay que estar un poco más relajados y disfrutar del comer sin tener que estar siempre tan controlándolo todo, ¿no? Y también escuchar más al propio cuerpo, ya no tanto dejarse llevar y tomar excesos, no es eso, sino es que escuchen su propio cuerpo, sus señales de hambre, de saciedad, porque está muy bien, ¿no?, que hagan lo que creen que tienen que hacer en base a información, que a veces es buena y a veces no, pero está muy bien escuchar al propio cuerpo, y eso es lo que deberíamos hacer, seamos el perfil que seamos. No sé si os habéis identificado con alguno de ellos, seguro que sí. Seamos el perfil que seamos o predomine más un perfil que otro en nosotros, no importa, siempre tenemos que intentar escuchar al cuerpo. Y cuando yo me voy a poner a comer, pues decir, bueno, pues me pongo a comer a las, no sé, por un ejemplo, ¿no?, a las 2 del mediodía, porque es la hora en que suelo comer, por trabajo, por familia, por lo que sea, es el horario que suelo tener. Cuando me pongo a comer, intentar sentir ¿qué nivel de hambre tengo? ¿Tengo mucha hambre? ¿Tengo poca? ¿Tengo sed? Procurad beber agua antes de todas las comidas, hidrataros, beber agua, porque eso nos ayuda, primero que ayuda al cuerpo a funcionar mejor, hidratarse es imprescindible, pero ayuda también a calmar
por un lado, la sensación de sed que pudiéramos estar teniendo o que no tengamos sensación de sed, porque a veces no la tenemos, pero sí necesidad de agua, y entonces ya sí que somos más capaces de ver el nivel de hambre que tenemos. Y también luego hay que fijarse o sentir, procurar sentir, una vez estamos comiendo, procurar sentir cuando me estoy empezando a saciar. Es decir, estoy comiendo, tengo hambre, voy comiendo, pero ¿en qué momento de la comida puedo decir que, bueno, pues que ya me siento saciado, ¿no? O suficientemente saciado? Porque eso nos va a ayudar a ajustar nuestras raciones, porque a veces en las raciones lo que hacemos es que estamos acostumbrados a ponernos un plato, normalmente en las casas, ¿no? Tenemos una vajilla y a veces eso condiciona incluso, ¿no?, el tipo de platos que utilizamos, pero bueno, estamos acostumbrados a unas raciones. Pues si nos ponemos sopa, a lo mejor 3 cucharones o 4. Si nos ponemos verduras, pues bueno, un poco vamos por inercia a lo que estamos acostumbrados. Pero cuando intentamos ver cuánta hambre o cuánta saciedad hemos generado cuando estamos comiendo, nos ayuda también a ajustar esas raciones, ¿no?, para la próxima vez decir, bueno, pues si me hubiera puesto un poquito menos, pues me hubiera quedado perfectamente, y de esa manera podemos llegar a ajustar a comer lo que necesitamos, ¿no? Bueno, puntos clave. No hay que renunciar al placer de comer, porque es normal, es decir, no nos tenemos que fustigar porque nos guste comer, ¿no? Esto de que muchas veces decimos o escuchamos, ¿no?, de otras personas que, es que a mí me gusta comer, claro, pero pues es normal, y no pasa nada, y además es que nos tiene que gustar comer, ¿no? Y algo muy importante también es que ese placer de comer es importante, pero que tenemos que tener en cuenta una noticia positiva, que es que esos circuitos del placer que están asociados a alimentos que a lo mejor pues no nos convenían tanto, ¿no? No nos convendrían tanto, se pueden reeducar. Es decir, bueno, me gusta lo dulce o me gusta lo salado pero muy calórico, me gustan estos alimentos, pero puedo ir reeducando a mis neuronas, ¿no?, a mis circuitos. Puedo reconectar esos circuitos del placer para que comer saludable me guste, porque lo aprendemos, y esa es la buena noticia, que no hace falta aprender a comer de una forma pues solo, ¿no?, con ese sentido de, bueno, de obligatoriedad, o de control, o de venga, o de voluntad, ¿no? Hay que voluntad, hay que poner, bueno, solo hay que poner la voluntad de quererlo hacer, la motivación, ¿no? Y ir mejorando pequeñas cosas. Eso es muy importante también de que vayamos haciendo pequeños cambios. Tampoco hace falta que hagamos o pretendamos cambiarlo todo de la noche a la mañana, pero los pequeños cambios y mejoras que podamos hacer, lo que vamos a necesitar es un poquito de constancia, porque con ese poquito de constancia y un poquito de cariño y de mimo, preparándonos pues unas verduras deliciosas salteadas con un poquito de sésamo por encima, aliñadas con un aceite de oliva maravilloso, pues va a hacer que esas verduras ya no sean lo mismo que una verdura hervida, que nos motiven, que nos gusten más. Bueno, poniendo un poquito de cariño en cómo preparamos las comidas para que nos apetezcan, y en un poquito de constancia, pues bueno, pues para disfrutar de comer bien, para llegar a ese punto de que el comer platos saludables me dé una sensación de placer, y que no sea el hecho de que es que tengo mucha voluntad y me estoy aguantando de no comer otras cosas, porque eso acaba siempre rompiéndose. Eso no es un equilibrio, eso no es una situación buena, porque al final acabamos llegando a un día que decimos, pues nada, que no, que me gusta, que me apetece comerme, yo qué sé, un pastel, una bollería o no sé, unos torreznos, no sé, ¿no? Es decir, siempre vamos a acabar rompiendo con ese pacto de comer mejor si no lo estamos disfrutando. Y esto que os acabo de decir, de me tomo un dulce o me tomo algo que me apetece mucho, lo podemos hacer, claro, tenemos que tener esa flexibilidad, porque si no tiene sentido. Tenemos que disfrutar de todo, y en algún momento determinado pues poder tener esa flexibilidad de disfrutar también de algo que a lo mejor nutricionalmente no es tan bueno,
pero como lo vamos a tomar muy de vez en cuando, no va a tener un impacto negativo en la salud, como sí lo tendría si estuviéramos tomándolo con mucha frecuencia, ¿no? O con raciones grandes y frecuentemente. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que llegar a un punto de reeducarnos, de reconectar nuestros circuitos, porque están conectados de una manera que era como los conectó la naturaleza para darnos ese instinto de búsqueda de alimentos calóricos, porque claro, si salíamos a cazar, pues era mejor cazar ¿no? Era mejor cazar, y si cazábamos una pieza grande mejor que no recolectar 4 bayas, porque si recolectábamos 4 bayas eso tiene muy pocas calorías y ahora nos viene muy bien, pero en ese momento nos hubiéramos muerto de hambre, ¿no? Así que hay que reconectar esos circuitos que la naturaleza conectó de una manera, pero que podemos reeducar, porque el cerebro, el sistema nervioso es adaptable, así que tenemos que aprovechar eso, de verdad, es una oportunidad, hay que hacerlo. No, bueno, no tanto pues por el hecho de conseguir comer saludable y pensar que tenemos gran voluntad en ello, sino por seguir disfrutando de comer, pero disfrutar de todo, y de esa manera pues cambiamos hábitos, ¿no? Bueno, y en este sentido quería hablaros también, un poquito de una técnica que se utiliza mucho en el ámbito del bienestar, que es el mindfulness, pero que se utiliza también aplicado a la alimentación. ¿Por qué? Porque a veces cuando nos ponemos a comer estamos en 1000 cosas, o estamos con ansiedad y estamos ahí acelerados del ritmo del día, y aplicar el mindfulness, que es aplicar la atención plena a la comida, es muy importante, porque eso nos ayuda a todo el proceso que os explicaba antes, ¿no? de disfrutar de todo tipo de alimentos, y además ayuda a nuestro cuerpo a procesar mucho mejor los alimentos, a generar mucho mejor las señales de saciedad, y eso nos ayuda muchísimo. Las personas que aplican mindfulness a la hora de comer, y ahora os daré unos cuantos trucos para que podáis tenerlos en cuenta, son personas que enferman menos, que viven mejor, que son más felices y que enferman menos, porque realmente nuestra salud mejora a todo nivel. Fijaros qué sería el mindfulness, o qué valora el mindfulness aplicado al comer. El mindfulness aplicado al comer valora cosas como que cuando nos sentemos a comer, vayamos a comer algo, nos estemos dando cuenta del aspecto que tiene lo que vamos a comer, de cómo huele, de la temperatura, de los sonidos, incluso de los sonidos, ¿no? Cuando rompemos o cortamos un poquito de pan, cuando masticamos, ¿no? Cuando algo es crujiente o no. El oído también tiene ahí una función, ¿no? Pero bueno, el olor, el sabor, ¿no? Ser consciente de todo, de lo visual y de todo lo que es sabor, aroma, colores, muy importante, ¿no? Es decir, nos estamos dando cuenta, o vamos por inercia ya y estamos comiendo y ni nos hemos fijado casi en lo que estamos comiendo. Ese es un punto importante. Luego, otro punto importante del mindfulness aplicado al comer es: ¿me estoy dando cuenta de eso que os decía antes, de cuánta hambre tengo? ¿O me voy a comer esa ración que me he puesto así, pum, pam, de forma automática, sin realmente saber pues si era suficiente, si era demasiado, si me ha saciado bien, si tenía mucha hambre, si tenía poca? Fijémonos en eso, ¿no? Fijémonos, porque eso nos va a ayudar a ajustar las raciones, como os decía, y además nos va a ayudar todo esto nos va a ayudar a comer un poquito más despacio. Para comer despacio no hace falta contar las veces que masticamos, ¿no? Eso es muy aburrido y es realmente un poco fastidio, pero lo que sí que nos puede ayudar es el darnos cuenta de todo esto, el sentarnos a la mesa. Cuando nos sentamos en la mesa, pues lo primero que os decía antes, beber un vasito de agua, respirar un poco, ¿no? Hacer unas respiraciones antes de empezar a comer, intentar poner la mente un poco en blanco, desconectar de lo que estábamos haciendo, porque a veces venimos con toda la aceleración del día, de lo que estemos haciendo, del trabajo, etcétera, y empezamos a comer con esa aceleración, y eso no es bueno porque hace pues que comamos de forma incorrecta, ¿no? Entonces, bueno, pues respirar, desconectar un poco de lo que estábamos haciendo, ver el aspecto de lo que vamos a comer, y si nos lo hemos preparado nosotros,
pues preparadlo con un poco de ese mimo, ¿no?, que os decía, y que haya muchos colores mezclados, que visualmente sea atractivo, y eso nos va a estimular. Y luego pues darnos cuenta de si tenemos mucha hambre, poca, intentar que cuando ya estamos saciados decir, bueno, pues oye, pues estoy saciado, ya estoy bien, ya no voy a comer más porque estoy bien, no, ya no necesito más, y eso es importante, ¿no? Y luego el mindfulness aplicado a la alimentación también nos enseña cosas como realmente como a veces sin darme cuenta, porque a veces en casa o en el trabajo o en diferentes contextos, pero bueno, por ejemplo, imaginemos en casa, estamos haciendo cosas o estamos en la cocina preparando, no sé, pues preparando una comida, preparando la cena, etcétera, y estamos picando, ¿no? Estamos picoteando entre horas sin ser prácticamente conscientes, porque estoy ahí, me voy poniendo alimentos, me voy comiendo cosas. Eso debemos evitarlo, es decir, ese comer inconscientemente sin darme cuenta, o estar trabajando en un despacho o estar estudiando, que puede pasar, pues los estudiantes, tener algo ahí e ir comiendo, ¿no? Ir comiendo. Eso no tiene ningún sentido. Si necesitamos comer porque tenemos hambre o porque es hora de hacer un pequeño aperitivo o una colación entre horas, pues paremos, ¿no? Paramos de lo que estamos haciendo, nos regalamos un cuartito de hora de descanso, tomamos algo así entre horas y ya no estamos picando de forma descontrolada, ¿no? Y luego otra cosa que también nos enseña el mindfulness aplicado a la alimentación es que debemos procurar no hacer o no estar, o sea, no solo hacer, sino no estar pensando o no hacer otras cosas a la vez, porque si estamos comiendo y estamos haciendo otras cosas, no tenemos la atención plena en la comida. Si estamos comiendo y estamos con el ordenador mirando cosas o haciendo cosas o trabajando, pues no estamos teniendo la atención en la comida. Si estamos comiendo y estamos leyendo un libro, leer un libro es maravilloso, pero comer también. Entonces, mejor comer y cuando hemos comido, pues ponernos a leer, pero no hacerlo a la vez. O ver determinados programas de televisión, incluso diría, ¿no? Otra cosa es que tengamos ahí algo pues que sea distraído, relajante, que ni siquiera necesite mucha atención, solo porque nos hace un poco de compañía. Y también evitar que cuando estamos comiendo estemos pensando en mil cosas, es decir, vale, estoy comiendo y no estoy haciendo nada más que comer, pero mi mente no está en la comida, mi mente está en mil cosas. Estoy pensando en lo que tengo que hacer, en lo que me he dejado de hacer antes, en que mañana tengo que acordarme de aquello porque tengo que ir a no sé dónde, en que no me olvide en la lista de la compra de anotar eso porque es que ya falta en casa no sé qué. Bueno, que estamos ahí dándole a la maquinaria, ¿no? A la mente, estamos haciendo, aunque no sea físicamente, pero estamos mentalmente haciendo mil cosas o pensando en mil cosas, eso hay que evitarlo, ¿no? Cuando aplicamos todas estas cositas, ¿no?, todos estos pequeños detalles de intentar poner atención plena en la comida, nuestra vida empieza a ser mejor, porque comemos mejor, sentimos mucho mejor la saciedad, no sentimos ansiedad por comer, porque nos hemos quedado más saciados y más satisfechos, porque hemos sido conscientes de que hemos comido, hemos tenido ese momento que ha sido un momento agradable, más relajado y que por tanto nos ha ayudado también a descansar un poco y a desconectar de todo lo demás. Así que bueno, todos son ventajas. Os animo a que, bueno, pues que practiquéis, ¿no?, estas pequeñas normas o pequeñas claves del mindfulness, pero aplicados en la alimentación, porque nos ayuda a comer mejor y a vivir mejor. Y también os animo a comer saludable. Siempre comer saludable significa pues comer de todos los grupos de alimentos, abundancia o predominio de alimentos vegetales, ¿no?, que predominen las verduras, las frutas, las legumbres, los frutos secos, las semillas. Lo vegetal tiene que predominar. Luego pues un poquito de cereales cuando tomamos cereales, o tomamos arroz, o tomamos un poco de pan o un poco de pasta algún día, siempre que sea, a ser posible, pues integral. Y luego ya complementar con alimentos que nos aportan proteínas, pues como pueden ser algunos lácteos como el yogur, los huevos, la carne blanca, el pescado. Bueno, y a partir de ahí
Bueno, y el aceite de oliva, obviamente, pues para aliño y alegría de todos los platos que nos pongamos, ¿no? Es un alimento estrella en nuestra dieta mediterránea, pero es un alimento realmente muy beneficioso. Así que disfrutemos de ese comer saludable, pero disfrutemos, ¿no? Disfrutemos, busquemos la manera de preparar esos alimentos vegetales de una forma fácil y de una forma atractiva y que nos motive y que nos apetezca, porque solo llegando a ese placer de comer vamos a adquirir una alimentación saludable y plena, plenamente satisfactoria, y que entonces va a ser para toda la vida, y es la manera de, bueno, pues no tener que hacer dietas, sino que, bueno, simplemente yo pues ya como saludable y ya mi salud está al máximo nivel. Así que, bueno, espero que os haya servido toda esta explicación y que os haya servido un poco pues para pensar en puntos de mejora en vuestro contexto, cada uno en su caso, y bueno, y os espero en el próximo vídeo.